Contexto de Mercadotecnia. Jorge Reyes Casas, como cada lunes, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Y buenos días, Marce. Buenos días. Buen día, un gusto, Jorge. como todos los lunes, estar aquí. El día de hoy les voy a platicar de un tema, de un estudio que me encontré de KPMG, donde explican algunos cambios que se está teniendo en lo que para algunos de nosotros como mercadólogos eran pues cosa hecha o algo que ya era parte del status quo, ¿no? Muchas veces al pasar de los años, estos cambios demográficos, las etapas de vida eran una especie de realidad incuestionable, ¿no? O sea, decir, pues es que esta persona es recién casada y tiene tantos años, y esta persona es un jubilado y se tiene que comportar de tal manera. Y a nosotros como empresas o como personas que diseñamos la estrategia en la empresa, pues usábamos estos ciclos de vida para segmentar a los consumidores y para comprender cómo eran y qué querían consumir, ¿no? O sea, era fácil. De hecho, hace tiempo en el contexto de la mercadotecnia hablaba del nido vacío, el nido lleno uno, los diferentes, el soltero sin hijos, etcétera. Hay diferentes perfiles, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que para nosotros como navegantes de esta estrategia de mercadotecnia, pues era una especie de ruta muy clara, ¿no? Explicadas de modo claro y concreto qué tenemos que esperar nosotros las compañías y qué debemos de hacer para llegar a los consumidores. Aquellos años donde nosotros sabíamos que el consumidor iba a estar haciendo tal cosa y un poco más tarde sus preocupaciones iban a ser otras y así sucesivamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando de un tiempo para acá? Que las cosas ya no están ni tan claras ni tan definidas. De entrada, los propios consumidores han cambiado en lo que se espera de ellos en las diferentes etapas de vida. Por ejemplo, hace 20 años, cuando se cumplían 30 años, estas expectativas se convertían, no sé, en algo esperable, ¿no? Por ejemplo, ya si cumplías 30 años, pues ya te debes de andar casando, ya debes de tener una casa, ya debes de andar formando una familia. Y entonces hay cosas que uno dice, bueno, pues eso es parte de lo que debería de pasar, pero ya no está ocurriendo necesariamente, ¿no? Y esto se refiere a un cambio, una ruptura generacional. Estas nuevas generaciones son muy distintas en sus juventudes y en sus cambios a la vida adulta a lo que fueron las anteriores. Esto es nada más una puntita de lo que es el iceberg, porque esta ruptura con lo que estaba esperado es mucho más amplia y mucho más diversa. Entonces, por ejemplo, hay consumidores de más edad que tampoco están siendo como deberían ser. Como lo platicaba hace momento, ser un jubilado ya no implica lo que hace 20 años se daba por hecho, ¿no? El hecho de ser jubilado hace 20 años con el ser jubilado ahora es bien diferente, ¿no? Y estas lecturas sociodemográficas de los consumidores, de cómo son, qué esperan, pues se ha vuelto mucho más complejo, ¿no? O sea, de hecho, muchos de los cambios generacionales de los últimos años también han ayudado a comprender que las cosas son mucho más complejas de lo que puede parecer. Entonces, ¿de dónde me estoy refiriendo para sacar todo esto? Pues la verdad es que me encontré un estudio bastante interesante que subimos ahorita a la página de Twitter de @AMTorreón, ahí es y a Marcela y a Lick Ceballos los etiqueté, y la verdad es que mucho de lo que tenemos que hacer nosotros como creadores de estrategias para consumidores es que nos vamos a tener que hacer una revisión de las creencias, ¿no? O sea, las generaciones, por ejemplo, como los millennials, que ya crecieron en un mundo globalizado, en el que todo parecía, pues, ya hecho, ¿no? Estas experiencias han cambiado. Por ejemplo, estos millennials ya no están pensando en comprar una casa. Y para todos los que son constructores, esto les genera un foco rojo. La semana antepasada tuve un focus group con puros millennials y era interesantísimo que ellos me decían, es que Jorge, ya no sé si los próximos 3 años voy a vivir aquí o si no lo voy a hacer. O sea, ¿para qué me compro una casa si no tengo bien cierto mi futuro? Si no sé si voy a vivir aquí o en México o en otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque las fronteras se han hecho mucho más pequeñas, ¿no? Y este estudio que es de la empresa de consultoría KPMG, que lo hicieron en todo el mundo, saca datos interesantes, por ejemplo, de que los millennials sienten que viven peor que sus padres, pero no en todos lados, nada más en Europa occidental. Pero, por ejemplo, en China y la India,
ellos dicen que están viviendo otra época diferente y mucho mejor de la que sus padres tuvieron. Y el estudio, el reporte se llama Me, My Life and My Wallet, o sea, yo, mi vida y mi cartera, que en serio se lo recomiendo que lo lean. Dicen que mucho de todo lo que tratamos nosotros de hacer para comprender a los consumidores y cómo impactan estos cambios generacionales, las empresas están pelando mucho a los baby boomers y están haciéndole mucho caso a los millennials, pero se están olvidando de una generación que es la generación X, que abarca a los nacidos entre los 60 y los 70. Y la verdad, al día de hoy ellos son uno de los principales usuarios de muchos de los servicios que al día consumimos. Los X, de acuerdo al estudio, dicen que viven peor. O sea, estas personas dicen que un 45% de estos X entre el 2007 y el 2010 perdieron riqueza. Y un 40% de los miembros de la generación X reconoce que no se sienten financieramente seguros. Y entonces ellos también han cambiado cómo consumen y cómo se relacionan con la marca. Y muchas veces la narrativa siempre habla de los millennials y de los X se habla poco. La verdad es que, como explica en el estudio, son la gran famosa generación sándwich, metida entre dos generaciones que las empresas analizan con detalle y por lo tanto analizan con detalle a los baby boomers y a los millennials, pero están olvidados la generación X en cuanto a su cambio generacional, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que aprender a leer un terreno cada vez más difuso, y esto es algo importante. Cada vez va a ser más complejo entender a las generaciones porque están cambiando y no se están adaptando a lo que debería pasar con ellos. Y en la parte de tratar de entender estos comportamientos entre padres y hijos, bueno, pues va a ser mucho más rápido en el pasado. Sin embargo, los cambios también van a ser más rápido, ¿no? Entonces, les recomiendo que vean el reporte, hay cosas bastante interesantes y pues sería mi participación el día de hoy. Uh-huh. Bien. Muy bien, Jorge, pues si pudiera repetirnos, por favor, en dónde podemos encontrar este estudio tan interesante que se titula Yo, mi vida y mi cartera. Sí, en @ A de Armando, Ernesto M de mamá, Ernesto Torreón, ahí en Twitter, ahí subimos el estudio. Muy bien, gracias, Jorge. Gracias, Marcela, gracias. Un gusto. Hasta luego.